La vida en su cruda verdad nunca ha tenido piedad con la ingenuidad. El mundo que habitamos no es un lienzo de justicia ni un terreno impoluto. Es un implacable tablero de poder donde cada movimiento en falso, cada paso dado sin astucia, te costará mucho más de lo que tu imaginación puede concebir. Lo sabes, lo has sentido en lo más profundo de tu ser. Esa oportunidad que creías tuya, aquella que ansiabas con fervor, fue arrebatada por una mente más perspicaz, más rápida que la tuya. Confiabas en la buena voluntad, en la equidad de los demás, mientras una mente más fría y calculadora ganaba la partida. La necesidad que hoy arde en tu interior es simple, pero poderosa. Dejar de ser la marioneta, el peón movido por manos ajenas, el eterno perdedor en un juego donde las reglas te eran ocultas. Buscas desesperadamente un camino para recuperar las riendas de tu destino, para no caer jamás en las trampas sutilmente disfrazadas de amistad o lealtad, para abrir por fin los ojos y contemplar esa realidad incómoda que hasta ahora preferías ignorar. Esto, precisamente esto, es lo que Maquiavelo te ofrece. La lucidez escalofriante, la visión implacable de quien comprende que la moralidad en este campo de batalla rara vez conquista victorias, mientras que la astucia, esa fuerza ancestral, siempre encuentra el camino hacia el triunfo. Y no hablamos de transformarte en un ser desalmado, en un monstruo sin escrúpulos. Hablamos de desvelar el arte de detectar las debilidades ajenas, de descubrir cómo exponer las fisuras en la armadura de los otros antes de que ellos, con despiadada precisión, lo hagan contigo. Se trata de tomar el control del juego, de convertirte en el maestro del tablero, en lugar de ser devorado por sus reglas implacables. Este vídeo no es un pasatiempo efímero, es una herramienta, un arma silenciosa diseñada para transmutar tu vulnerabilidad en una estrategia inquebrantable y tu inocencia en un poder indomable. Si permaneces con nosotros hasta el final, sentirás cómo cada palabra se incrusta en tu conciencia, como una pieza maestra que redefine por completo tu forma de percibir el mundo. Porque una vez que tus ojos desvelen lo que hoy yace oculto, no habrá retorno. Te convertirás en un ser más formidable, más templado y, sobre todo, extraordinariamente difícil de doblegar. Si estás listo para dejar de ser la presa y convertirte en el depredador, si anhelas una lucidez que te haga inexpugnable, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Activa la campana de notificaciones y prepárate para una transformación que te hará peligrosamente astuto. El juego de la vida nunca volverá a ser el mismo. La verdadera esencia del poder nunca se exhibe sin velo, porque quien lo muestra sin control, inevitablemente lo pierde. Lo que separa al astuto del ingenuo no es la fuerza bruta, ni siquiera una inteligencia deslumbrante, sino la capacidad sutil de camuflar la intención, de mover las piezas del tablero de la vida de tal manera que nadie perciba la manipulación subyacente. Maquiavelo lo comprendió con una claridad que perturba. El ser humano no habita en un reino de bondad compartida, sino en un terreno donde cada individuo busca, de una u otra forma, su propio beneficio. Y mientras algunos lo hacen con torpeza, otros ejecutan sus movimientos con una precisión quirúrgica. Esa es la distinción abismal entre quienes ejercen el dominio y quienes son dominados. Ha experimentado en carne propia el alto costo de la transparencia excesiva. Has revelado demasiado. Has confiado sin medida. Has expuesto tus emociones como si fueran insignias de honor, y en ese descuido has entregado armas letales a quienes no dudan en usarlas contra ti. Cada palabra que pronunciaste con inocencia, alguien la guardó como una herramienta potencial. Cada atisbo de debilidad fue interpretado por otro como una oportunidad. Y mientras tú te creías honesto, el otro ya trazaba el mapa para adelantarte, para explotarte, para exprimir cada gota de tu esencia. Por eso, este vídeo no se dedica a llenarte de frases reconfortantes, sino a arrancarte de raíz esa peligrosa ingenuidad que hasta hoy te ha costado un precio demasiado alto. La astucia que Maquiavelo predicaba no brota de la crueldad gratuita, sino de una comprensión profunda de la intrincada naturaleza humana. El hombre, sentenciaba él, es movido por el miedo o por el interés. Y quien domina esas dos palancas puede arrastrar multitudes, doblegar enemigos y erigir una fortaleza inexpugnable contra las traiciones inevitables que la vida, con su cruel ironía, coloca en tu camino. Ser peligrosamente astuto significa, en primer lugar, aprender a leer esas palancas ocultas en los demás, y en segundo lugar, jamás permitir que los demás lean las tuyas. Es como entrar en una sala sumida en la oscuridad, donde todos tropiezan y se desorientan, pero tú, bajo tu capa, llevas una antorcha silenciosa. Nadie comprende cómo avanzas sin colisiones, pero cada uno de tus pasos responde a una claridad intrínseca que ellos, en su ceguera, no poseen. Reflexiona sobre tus derrotas pasadas. ¿Qué las provocó?
No fue tu falta de capacidad, sino tu exceso de transparencia. Revelaste tus deseos demasiado pronto. Exhibiste tus planes antes de que estuvieran listos para ser ejecutados. Abriste las puertas de tu confianza a personas que solo simulaban estar de tu lado. Esa ingenuidad es lo que Maquiavelo habría calificado como un pecado estratégico, un error fatal que convierte al hombre en una presa fácil. Por eso, la primera enseñanza de la astucia es el arte de callar. El silencio no es un vacío, es un muro impenetrable que protege tus verdaderas intenciones. Es el espacio sagrado donde tu estrategia madura, lejos de ser envenenada por la mirada curiosa y maliciosa de los demás. Quien habla en exceso se desnuda ante el mundo. Quien calla se convierte en un enigma fascinante. Y el enigma siempre inquieta, siempre incomoda, siempre atrae con una fuerza magnética. Pero no basta con callar. También es imperativo sembrar sombras, porque no es suficiente proteger lo propio. Debes confundir al adversario. Maquiavelo afirmaba que un príncipe debía aprender a ser zorro y león al mismo tiempo. Zorro para detectar las trampas ocultas, león para infundir un respeto inquebrantable. ¿Qué implicaciones tiene esto para ti? Que tu astucia debe ser una fusión magistral de dos naturalezas opuestas. La habilidad de olfatear la mentira, la trampa, la intención velada en cada gesto ajeno y la fuerza de proyectar un carácter tan formidable que nadie se atreva a desafiarlo. Porque si solo eres zorro, serás devorado por un enemigo más poderoso. Si solo eres león, caerás indefenso en las astutas trampas de un adversario más sagaz. La verdadera maestría reside en fusionar ambas naturalezas, hasta que nadie sea capaz de discernir cuándo eres vulnerable o cuándo eres indomable. Míralo desde esta perspectiva. En un mundo rebosante de ingenuos, el astuto no necesita proclamar su poder a gritos, porque la mayoría duerme en la ignorancia. Pero en un mundo despiadado, donde cada individuo busca una ventaja implacable, el astuto debe perfeccionarse hasta que sus movimientos parezcan invisibles. Y aquí radica la clave esencial. Los movimientos invisibles son, sin lugar a dudas, los más letales. No necesitas confrontar para dominar. Basta con inducir al otro a creer que sus acciones son producto de su propia elección, cuando en realidad han sido guiadas por tu mano desde el principio, con una sutileza casi imperceptible. Esa es la esencia de la manipulación estratégica. Lograr que el adversario dance al compás de tu música sin percibir que jamás tuvo la libertad de elegir su propio ritmo. Quiero que reflexiones sobre esto en el crisol de tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces has concedido favores con la secreta esperanza de obtener reconocimiento solo para recibir silencio? ¿Cuántas veces has desvelado tus planes más íntimos a personas que solo aguardaban el momento oportuno para adelantarse, para usurpar tus ideas? ¿Cuántas veces te dejaste llevar por el torbellino de la emoción, mostrando cada fibra de tu sentir, para luego descubrir con amargura que alguien más utilizó esa transparencia como un arma letal en tu contra? Cada una de esas experiencias es una cicatriz que grita la misma verdad ineludible. En el tablero de la vida, el ingenuo no sobrevive. Quizás no lo proclamen a viva voz. Quizás los libros de autoayuda te susurren promesas de bondad universal y confianza ciega. Pero la realidad, esa dama implacable, te enseñará que la gente recuerda con más nitidez la astucia que la nobleza. El noble inspira una admiración efímera y pasajera. El astuto, en cambio, se aferra al poder con una tenacidad férrea. Ser peligrosamente astuto implica una metamorfosis interna, no un truco temporal, sino un nuevo código de vida, grabado en lo más profundo de tu ser. Debes entrenar tu mente para discernir lo que la mayoría no ve. No basta con observar. Necesitas interpretar con una agudeza penetrante. El rostro humano es un mapa intrincado de intenciones ocultas. Los ojos que esquivan la mirada con demasiada frecuencia. La sonrisa que llega un segundo tarde. La palabra que desentona en el coro del discurso. Aprender a leer esos pequeños signos, esos sutiles delatores, es aprender a ver las fisuras en la armadura del otro. Y cuando conoces la grieta, conoces el punto exacto donde clavar la daga, si la necesidad lo exige. Esa es la crudeza inalterable del pensamiento maquiavélico. No te exige compasión, te exige visión. Y cuando hablo de visión, no me refiero a percibir lo que ya yace en la superficie, sino a desvelar lo que se oculta tras cada máscara. Porque todos portamos máscaras, tú mismo la llevas. Y si no la utilizas con una intención calculada, terminarás siendo devorado por aquellos que sí saben manejarlas. La máscara no es un engaño burdo, es una estrategia sofisticada. Es la versión calculada de ti que proyecta lo que conviene mostrar y protege, celosamente lo que no conviene revelar. Aprender a cambiar de máscara según el escenario es tan vital como el acto de respirar, porque cada círculo social exige una máscara distinta. Una para el ámbito laboral, otra para la familia, otra para los amigos y una muy distinta para los enemigos.
El ingenuo se confunde y cree que mostrar la misma cara en todos los contextos es sinónimo de sinceridad. El astuto, en cambio, comprende que eso es un suicidio social. Aquí radica la verdad, esa verdad que duele. El mundo no recompensa la sinceridad desnuda. El mundo premia al que sabe cuándo callar, cuándo actuar, cuándo fingir y cuándo golpear con precisión. No confundas esto con hipocresía. No es hipocresía, es pura supervivencia. Es como el camaleón que altera su color, no por amor al disfraz, sino porque sabe que su propia existencia depende de ello. Y al igual que el camaleón, el astuto no pierde su esencia. Simplemente domina el arte de ocultarla y de revelarla en el momento preciso. Lo verdaderamente peligroso no es el hombre de fuerza bruta, ni siquiera el hombre de intelecto brillante. Lo peligroso es el hombre que comprende la intrincada naturaleza humana y sabe manipularla magistralmente a su favor. Y eso, precisamente eso, es lo que estás aprendiendo aquí. Si has llegado hasta este punto, significa que ya no deseas ser el ingenuo que tropieza una y otra vez con las mismas piedras. Anhelas ser el que estratégicamente coloca esas piedras en el sendero de otros. Quieres dejar de ser un simple peón para transformarte en el maestro del juego, y ese cambio radical comienza con una decisión inquebrantable: dejar de creer en la ilusoria inocencia del mundo. El precio de ser ingenuo ya lo conoces de sobra. Lo has pagado con humillaciones, con oportunidades que se desvanecieron entre tus dedos, con relaciones que te dejaron un vacío existencial. Lo que aún no has experimentado es el poder embriagador de la astucia cuando se convierte en tu segunda piel. Y aquí te lo revelo. Una vez que comiences a practicarla, ya no habrá vuelta atrás. Porque el astuto, una vez que abre los ojos, no puede volver a ser ciego. El que despierta ya no puede regresar al sueño de la ignorancia. Así que a partir de hoy, grábate esto a fuego en tu conciencia. Cada palabra que pronuncies será medida con precisión quirúrgica. Cada gesto que muestres será calculado hasta el más mínimo detalle. Cada secreto será custodiado como el tesoro más preciado. Y mientras otros sigan regalando su vulnerabilidad al mundo, tú aprenderás a recolectarla y a transformarla en una ventaja inestimable. Ese es el camino de la verdadera astucia. Ese es el peligro inherente a quien decide abrir los ojos en un mundo que recompensa al depredador y sacrifica sin miramientos a la presa. El arte de la astucia no se queda en la mera teoría, porque de nada sirve conocer las armas si nunca aprendes a dispararlas con maestría. Lo que distingue al que lee sobre Maquiavelo del que lo comprende en su sangre y lo integra en su ser es la acción calculada y precisa. Ser peligrosamente astuto no es adornar tu mente con frases memorables. Es moldear cada faceta de tu existencia como si se tratara de un campo de batalla donde cada gesto, cada silencio, cada mirada cuenta con un peso determinante. Aquí no hablamos de ideas abstractas. Hablamos de cómo te mueves entre las personas, cómo te comunicas, cómo callas estratégicamente, cómo siembras dudas y cómo proyectas un poder innegable. Porque si no aplicas esto en la cruda realidad, terminarás siendo un mero espectador, y ya sabes lo que sucede con los espectadores. Nunca son los que se llevan el premio gordo. Observemos primero las relaciones personales, porque es precisamente ahí donde la mayoría de los ingenuos caen en la trampa. El amor, la amistad, la confianza. Todo este terreno fértil se convierte en el coto de caza favorito para aquellos que saben cómo explotar la transparencia ajena. Lo sabes muy bien. Alguna vez lo entregaste todo, mostraste tu lealtad inquebrantable, ofreciste tu apoyo incondicional, y lo que recibiste a cambio fue la amarga moneda de la traición o el desolador abandono. Esa es la prueba irrefutable de que, incluso en los vínculos más íntimos, el juego del poder jamás desaparece. Maquiavelo diría que tu error fue creer que la gente te valoraría por lo que dabas, cuando en realidad te medían por lo que podían extraer de ti. Ser astuto en las relaciones no significa vivir en una desconfianza perpetua. Significa erigir límites invisibles que los demás nunca puedan traspasar sin tu consentimiento. Es escuchar con más atención de la que hablas. Es permitir que el otro desvele su alma antes de que tú muestres la tuya. Porque recuerda, la información es poder, y quien se desnuda primero, pierde inexorablemente. Ahora piensa en el ámbito laboral. Es el lugar donde pasas la mayor parte de tu vida y que está infestado de estrategias encubiertas que casi nadie reconoce. Tus compañeros te sonríen, pero detrás de mí esa sonrisa acechan la competencia feroz, la envidia corrosiva, el cálculo frío. Tus jefes parecen valorar tu esfuerzo, pero lo que realmente importa es cuán reemplazable eres. Si todavía te aferras a la creencia de que el trabajo es solo productividad y resultados, ya estás perdiendo la partida. El trabajo es, en esencia, política, y quien no sabe moverse con maestría en la política interna está condenado a ser ignorado, explotado o, en última instancia, despedido sin miramientos. Aquí es donde entra la astucia maquiavélica.
No basta con hacer bien las cosas, debes ser percibido haciéndolas. No basta con ser leal, debes parecer indispensable. No basta con ser eficiente, debes tejer alianzas invisibles que sustenten tu posición. Porque la verdad cruda y sin adornos es que los ascensos no siempre se ganan por mérito. Muchas veces se negocian en las sombras, en la oscuridad de los pasillos del poder. Ser peligrosamente astuto en el trabajo es comprender que cada palabra que pronuncias en una reunión puede ser utilizada a tu favor o de forma devastadora en tu contra. Es aprender a proyectar una calma inquebrantable, incluso cuando el mundo a tu alrededor se desmorona en el caos. Es sembrar sutilmente la idea de que tú eres la fuente de todas las soluciones, incluso cuando todavía no las posees, porque el poder no siempre reside en el más competente, sino en aquel que genera la percepción de control absoluto. Y la percepción, amigo mío, es un arma tan afilada como la espada más letal. Recuerda esta máxima inmutable: no necesitas ser el mejor, solo necesitas ser percibido como el más confiable. Esa es la distinción abismal entre un trabajador más y un estratega consumado. Pero la vida no se reduce únicamente a las relaciones personales ni al ámbito laboral. También está repleta de enemigos ocultos, individuos que en silencio urden tu caída, que camuflan su resentimiento con una cortesía impostada. Aquí es donde la astucia se torna más peligrosa y vital, porque el ingenuo cree que sus enemigos se manifestarán abiertamente, mientras que el astuto sabe que los más insidiosos siempre sonríen primero. ¿Cómo los detectas? Observando las pequeñas contradicciones, los elogios excesivamente exagerados, las preguntas que pecan de curiosidad desmedida, los gestos de interés que en realidad buscan extraer información valiosa. El enemigo oculto siempre se delata a sí mismo, pero solo ante aquellos que poseen la capacidad de leer los signos sutiles. El ingenuo se emociona con las palabras bonitas. El astuto, en cambio, se fija en lo que esas palabras intentan ocultar con premeditación. Una de las estrategias más letales que puedes emplear contra un enemigo oculto es la confusión calculada. Haz que crea que posee suficiente información sobre ti, pero que en realidad lo que sabe sea un espejismo cuidadosamente orquestado. Dale migajas de información diseñadas para distraerlo, mientras tus verdaderos planes se ejecutan en un silencio impenetrable. Así, cuando intente adelantarse, descubrirá con frustración que ha corrido hacia un callejón sin salida. Esa es la belleza intrínseca de la astucia. No necesitas destruir al enemigo frontalmente. Basta con guiarlo con sutileza hacia su propia ruina. Y cuando finalmente tropiece y caiga, nadie sospechará que fuiste tú quien, con mano maestra, colocó la piedra en su camino. Ahora hablemos del poder personal, porque toda esta intrincada red de estrategias sería inútil si carecieras de la fortaleza interior para sostenerla. El verdadero astuto no vacila, no se desespera, no reacciona impulsivamente. Cada uno de sus movimientos está calculado con precisión milimétrica. Cada palabra posee un peso específico. Para alcanzar este nivel, es imperativo que te domines a ti mismo primero. Quien no ejerce control sobre sus emociones no controla absolutamente nada. La ira desbordada, la desesperación paralizante, la euforia desmedida, la ansiedad persistente. Todos son agujeros negros por donde los demás pueden manipularte a su antojo. ¿Anhelas ser peligrosamente astuto? Entonces aprende a disimular tus tormentas internas con maestría. Haz de tu rostro un muro impenetrable, una esfinge inexpresiva. Que tu voz nunca tiemble, que tus gestos jamás delaten la verdad de tus pensamientos más recónditos. Porque en este juego despiadado, no gana el más sincero, gana el más imperturbable, el que mantiene una serenidad inquebrantable ante cualquier adversidad. Piensa en un avezado jugador de ajedrez. El rival jamás debe ser capaz de leer en su rostro si una jugada fue brillante o un error. Lo mismo ocurre en la vida. La gente siempre está observando, siempre buscando grietas en tu expresión, fisuras por donde asomarse a tu interior. Cada arruga de tu entrecejo, cada mirada desviada, cada silencio mal administrado, es una ventana abierta a tu mente. Si no aprendes a cerrarlas herméticamente, nunca alcanzarás el control absoluto. Por eso, el primer entrenamiento de la astucia es contigo mismo. Callar, cuando tu impulso te exige gritar. Sonreír cuando tus lágrimas amenazan con brotar. Aparentar calma cuando tu mundo interior arde en llamas. Esa es la disciplina férrea que transforma a un hombre común en alguien que los demás no pueden descifrar, en un enigma andante. No olvides que la percepción es tan poderosa, o incluso más, que la realidad misma. Muchas veces basta con aparentar fortaleza para que los demás jamás se atrevan a probar tu debilidad. Es un principio maquiavélico de cristalina claridad. No es necesario ser invulnerable. Solo necesitas hacer que los demás crean firmemente que lo eres. La creencia del otro es tu escudo más robusto, su duda, tu espada más afilada.
Si logras que alguien te perciba como más formidable de lo que eres en realidad, ya habrás ganado la mitad de la batalla. Y aquí llegamos a una verdad brutal y sin rodeos. La astucia no es algo que se aplique de forma esporádica. Es una práctica constante, una disciplina inquebrantable. No puedes ser ingenuo en el hogar y astuto en el trabajo. No puedes ser manipulable en el amor y calculador en la política. El hábito, con su persistencia implacable, se convierte en tu esencia misma. Si anhelas ser peligrosamente astuto, debes entrenar tu mente para que cada interacción sea un campo de prueba. Habla menos de lo necesario, escucha con mayor atención, ofrece menos explicaciones y realiza más observaciones incisivas. Aprende a deleitarte con el silencio incómodo, porque es en esos momentos de aparente vacío donde los demás revelan más de lo que deberían. El mundo está repleto de individuos que se aferran a la creencia de que la moralidad es suficiente para sobrevivir. Tú ya sabes que no lo es. La moralidad sin astucia es un escudo de papel en medio de la guerra. La astucia, en cambio, incluso desprovista de moralidad, es capaz de construir imperios que desafían el tiempo. Esa es la enseñanza que incomoda, la verdad que muchos se resisten a admitir. El éxito en numerosas ocasiones pertenece a quien supo manipular con mayor maestría, pero negarlo no anulará su veracidad. Tú decides si continuar siendo ingenuo y cómodo, o si te atreves a caminar por el filo de la astucia, con todo lo que ello implica. No se trata de ser cruel por crueldad, se trata de ser consciente. No se trata de dañar a todos, se trata de que nadie pueda dañarte a ti. Ese es el secreto inconfesable de quienes alcanzan las cimas más altas. No son los más nobles, son los más despiertos. Y tú, al escuchar esto, ya has comenzado a despertar. La defensa es solo el primer nivel de la astucia. Aprender a protegerte de las trampas ocultas, a detectar a los enemigos invisibles, a callar estratégicamente cuando la situación lo demanda. Todo ello es esencial, sí, pero fundamentalmente insuficiente. El verdadero poder emerge cuando transformas tu astucia en un arma ofensiva, cuando dejas de ser un mero respondedor al juego de los demás y te conviertes en el arquitecto supremo del tablero en el que todos, inevitablemente, se moverán. Ese es el punto de inflexión en el que dejas de ser un simple jugador para metamorfosearte en el creador del juego. Y es entonces, precisamente entonces, cuando la gente comienza a susurrar que eres peligroso, porque tu influencia ya no se restringe a tu persona. Se expande como un eco ineludible en las decisiones y acciones de los demás. El primer paso para lanzar una ofensiva es moldear las percepciones, porque lo que la gente cree de ti es infinitamente más crucial que lo que realmente eres. No necesitas ser el más poderoso, necesitas parecerlo. No necesitas ser invulnerable, basta con que los demás piensen que lo eres. La mente humana, en su incesante búsqueda de atajos para interpretar el mundo, es un terreno fértil que el astuto explota para sembrar imágenes poderosas en la memoria de los demás. Piensa en un rumor, no importa si es falso. Lo que verdaderamente importa es que genera una percepción que influye inexorablemente en cómo los demás actúan. Lo mismo debes hacer tú. Construir percepciones que trabajen incansablemente para ti, incluso en tu ausencia. ¿Cómo lo logras? Con una sutileza magistral. Nunca proclames tu poder a gritos, insinúalo. Nunca declares tu importancia. Deja que los demás la sospechen. Nunca te vendas como indispensable. Crea situaciones donde ellos mismos concluyan sin tu intervención que lo eres. Ese es el juego del espejismo. Guiar la mirada del otro hacia una versión calculada de ti, mientras la verdad se oculta bajo capas impenetrables de silencio. Maquiavelo lo sabía. Un príncipe no necesita ser amado, pero sí debe parecer justo. No necesita ser virtuoso, pero debe proyectar virtud. Porque la apariencia es la moneda más valiosa con la que se compra la obediencia, y la obediencia es el pilar inquebrantable del dominio. El segundo paso es la influencia. Una vez que la percepción ha sido moldeada con maestría, necesitas mover voluntades. La ingenuidad nos hace creer que las personas actúan por razones intrínsecas, pero la astucia entiende que toda voluntad, por muy arraigada que parezca, puede ser hábilmente dirigida. El truco no reside en imponer. El truco es hacer que el otro crea con una convicción absoluta que la decisión fue suya. ¿Deseas que alguien haga lo que te conviene? No le ordenes. No le muestres tu interés directo. Siembra la idea con sutileza. Háblale de tal manera que la conclusión brote espontáneamente de su propia mente. Así, no solo actuará como tú deseas, sino que lo hará con una convicción inquebrantable, defendiendo lo que cree que es suyo cuando en realidad nació de ti. Esa es la manipulación maestra. Controlar sin que el otro lo perciba en absoluto. Mira ni tu alrededor.
La mayoría de la gente vive convencida de que toma sus decisiones libremente. Pero si observas con la debida atención, descubrirás que esas decisiones están condicionadas por el miedo al rechazo, por el deseo insaciable de reconocimiento, por la necesidad innata de pertenencia, por la ambición de éxito desmedida. El astuto comprende esas palancas emocionales y sabe cómo presionarlas en el momento justo. Un halago estratégicamente colocado, un silencio oportuno que siembra la duda, una advertencia velada que incita a la reflexión. Todo puede inclinar la balanza de una decisión crucial. No necesitas cadenas de hierro para controlar a alguien. Basta con tocar el punto exacto de su ego, de su miedo más profundo o de su deseo más ardiente. El tercer paso es abrir caminos donde antes no existían, donde la astucia se convierte en pura creación. Aquí no se trata solo de manipular personas, sino de manipular contextos, de redefinir las reglas del juego. El astuto comprende que muchas puertas parecen irrevocablemente cerradas, no porque lo estén en realidad, sino porque nadie se ha atrevido a empujarlas con la fuerza y la determinación necesarias. Donde otros solo divisan imposibles, él percibe posibilidades magistralmente disfrazadas. Y en ese instante la astucia es visión en su estado más puro. La capacidad de imaginar cómo un escenario, aparentemente inamovible, puede transformarse por completo a tu favor si mueves una sola pieza en el momento preciso. El ingenuo espera pacientemente las condiciones perfectas. El astuto, en cambio, las fabrica con una maestría inigualable. Imagina un grupo en el que todos compiten desesperadamente por la atención. El ingenuo grita más fuerte, buscando ser escuchado a toda costa. El astuto, por el contrario, guarda un silencio estratégico hasta el instante exacto en que su intervención tendrá el máximo impacto. Cuando finalmente habla, lo hace con una idea que ya había sembrado previamente en otros, de tal manera que su voz no llega sola, sino amplificada por las voces de quienes, sin saberlo, repiten lo que él ha orquestado. Ese es el verdadero camino de la influencia. No ser el que se desgasta en la superficie, sino el que mueve las corrientes subterráneas que arrastran al resto con una fuerza invisible. La ofensiva maquiavélica también implica la creación de escenarios donde tu enemigo no tiene más opciones que elegir aquello que a ti te conviene. Esa es la trampa perfecta. No prohibirle, sino ofrecerle alternativas cuidadosamente diseñadas para conducirlo siempre al mismo destino preestablecido. Piensa en una partida de ajedrez donde cada movimiento del rival, por muy estratégico que le parezca, termina acercándolo inexorablemente a su propia derrota. Esa es la diferencia fundamental entre atacar y dominar. Atacar es un enfrentamiento directo, una colisión frontal. Dominar es diseñar el tablero de tal forma que el otro se derrote a sí mismo, sin que tú tengas que levantar un solo dedo. Pero hay algo aún más profundo, más sutil. El poder ofensivo de la astucia no reside únicamente en lo que haces, sino en lo que inspiras en los demás. La gente actúa muchas veces no porque tú lo ordenes directamente, sino porque tú representas algo que despierta en ellos admiración, un temor reverencial o un respeto incondicional. Si logras encarnar una figura que simbolice el control absoluto, una visión penetrante o una frialdad imperturbable, ya no necesitarás hablar en exceso. Los demás comenzarán a moverse a tu favor solo para evitar el riesgo de enfrentarte. Esa es la influencia máxima, ser un símbolo que condiciona conductas incluso en tu ausencia física. Por eso, ser peligrosamente astuto significa también erigir un mito alrededor de tu persona. No un mito grandioso y evidentemente exagerado, sino una sombra persistente de duda y misterio. El misterio es el aliado más fiel de la astucia, porque alimenta los rumores, y los rumores, con su propagación incontrolable, multiplican tu poder a una velocidad que ninguna acción directa podría igualar. Un rumor estratégicamente dirigido puede transformarte en alguien temido, respetado o envidiado, sin que tú hayas tenido que mover un solo dedo. Y lo mejor de todo es que el rumor trabaja incansablemente para ti, expandiéndose sin control, mientras tú permaneces en un silencio impasible. El ingenuo cree que necesita demostrarlo todo, que la transparencia total es su mayor virtud. El astuto, en cambio, sabe que demostrar en exceso mata el interés, disipa el enigma, deja a los demás preguntas sin respuesta, vacíos que ellos mismos llenarán con interpretaciones que estratégicamente te favorecerán. Si siempre eres predecible, serás vulnerable, una ficha fácil de descifrar. Si eres un enigma, nadie sabrá cómo moverte, cómo contrarrestarte. Esa es la esencia de la ofensiva. No solo avanzar, sino oscurecer tus huellas para que nadie entienda cómo lograste la victoria. Llegados a este punto, comprendes algo esencial. La astucia no es solo un escudo protector ni una espada afilada. Es un terreno vasto donde los demás se extravían en la confusión mientras tú avanzas con una claridad inquebrantable. Cada percepción que moldeas, cada influencia que ejerces con sutileza, cada rumor que siembras con intención,
cada contexto que rediseñas meticulosamente. Todo ello construye un entorno donde tu poder crece en un silencio formidable, y cuando finalmente los demás se percaten de la verdad, ya será demasiado tarde. Habrán estado siguiendo tu juego desde el principio, sin ser conscientes de ello. Eso es lo que significa ser peligrosamente astuto. No ser simplemente alguien difícil de engañar, sino alguien imposible de detener, porque tu poder no residirá en una fuerza visible que puedan atacar, sino en una red invisible de percepciones, manipulaciones y misterios que los envuelve sin que lo noten. Cuando alcances ese nivel, no necesitarás imponer tu voluntad con brusquedad. Tu sola presencia será suficiente para inclinar decisiones, desatar temores ocultos y abrir caminos que antes parecían sellados. La astucia no puede ser un acto aislado ni un disfraz que uses solo cuando te convenga. El mundo, con su ojo perspicaz, detecta a los farsantes. La verdadera astucia, esa que te convierte en alguien verdaderamente peligroso, es aquella que se convierte en tu segunda piel, en una forma intrínseca de percibir, de hablar, de moverte y de decidir. No es algo que finjas, es algo que respiras, que eres. Y el que llega a ese nivel ya no tiene que esforzarse en parecer, porque se ha convertido en lo que aparentaba. Ese es el último paso, la consolidación de la astucia como un estilo de vida inalterable. Pregúntate esto: ¿cuántas veces volviste a tropezar con la misma piedra, con la misma lección no aprendida? ¿Cuántas veces juraste que jamás volverías a confiar en la persona equivocada, solo para caer de nuevo en la misma y dolorosa trampa? Esa es la señal inequívoca de que todavía juegas con dos máscaras: la ingenuidad que vuelve a dominarte cuando bajas la guardia, y la astucia que solo usas cuando te sientes en peligro inminente. Mientras seas un híbrido, una mezcla inestable, siempre habrá momentos en que tu vulnerabilidad será explotada sin piedad. Por eso, es imperativo que tomes una decisión radical: quemar la ingenuidad en el fuego de la conciencia y vivir únicamente desde la astucia, no como un acto de frialdad absoluta y despiadada, sino como una disciplina constante y calculada. Lo primero que debes comprender es que este camino tiene un precio, un costo que pocos están dispuestos a pagar. El ingenuo vive ligero, despreocupado, porque se permite creer en cuentos de bondad universal. Se entrega sin medir las consecuencias y a veces, aunque caiga, disfruta de esa ilusión pasajera, de esa efímera fantasía. El astuto, en cambio, renuncia a esas ilusiones reconfortantes. Aprende a observar a las personas tal como son en su esencia, no como desearía que fueran. Eso duele al principio, un dolor punzante, porque abre los ojos a una realidad incómoda y despojada de adornos. La mayoría de la gente actúa movida por el interés egoísta, el miedo paralizante o la simple conveniencia. Pero al mismo tiempo, ese dolor inicial se transmuta en un poder inmenso, porque ya no te sorprenden las traiciones arteras, ya no te hieren las decepciones amargas, ya no te destruye la hipocresía rampante. Lo que para otros es un golpe devastador, una catástrofe personal, para ti se convierte en la confirmación de algo que ya sabías en lo más profundo de tu ser. La recompensa más grande de este camino es la claridad, una claridad que los demás confundirán con frialdad, con una ausencia de emoción, pero que en realidad es la capacidad de ver más allá del denso humo que nubla la visión de la mayoría. Mientras otros siguen creyendo ciegamente en las apariencias superficiales, tú entiendes los intereses ocultos detrás de cada palabra, la verdadera agenda detrás de cada sonrisa. Mientras otros se pierden en emociones desbordadas, en el torbellino del sentimiento, tú ves los hilos invisibles que mueven esas emociones con una precisión escalofriante. Esa claridad, esa visión penetrante, es lo que te convierte en alguien imposible de manipular, y aún más, en alguien capaz de manipular con maestría. Consolidar. La astucia como un estilo de vida implica cultivar hábitos invisibles, sutiles pero poderosos. Hablar menos de lo necesario, incluso en ambientes de confianza íntima. Observar más de lo que intervienes activamente. Planear cada paso antes de actuar. No revelar tus verdaderas intenciones hasta que estén listas para ser ejecutadas con precisión milimétrica. Cada una de estas prácticas, repetida día tras día con una constancia férrea, moldea tu carácter hasta convertirte en un estratega nato, en un maestro de la táctica y la percepción. Y aquí reside lo más fascinante. Al principio lo harás con un esfuerzo consciente y deliberado, pero con el tiempo se volverá una segunda naturaleza, un acto automático. Ya no tendrás que recordarte a ti mismo que debes callar. El silencio vendrá solo, como una parte intrínseca de tu ser. Ya no tendrás que forzarte a leer entre líneas. Tu mente lo hará de manera natural, intuitiva. Ese es el punto culminante donde tu astucia deja de ser una mera herramienta y se convierte en tu propia naturaleza, en tu esencia.
Pero hay algo más que jamás debes olvidar. El poder sin un propósito claro se pudre, se corrompe en su propia vacuidad. ¿Para qué deseas ser peligrosamente astuto? Esa es la pregunta crucial que debes responderte con una sinceridad brutal y sin adornos. ¿Quieres usarla solo para defenderte de la manipulación ajena? ¿Deseas aplicarla para escalar sin piedad en tu trabajo? ¿Para dominar tus relaciones personales? ¿Para evitar ser herido y vulnerable? ¿O anhelas algo más grandioso, algo que trascienda el mero beneficio personal? Construir una influencia duradera, moldear entornos complejos, dejar una huella imborrable en el mundo. El propósito, y solo el propósito, es lo que definirá si tu astucia será un arma de supervivencia básica o un arma de dominio absoluto. Maquiavelo lo sabía muy bien. La astucia del príncipe no era solo para sobrevivir a las intrigas. Era para gobernar, para ejercer un control inquebrantable. Tú debes encontrar tu propio reino. Aunque ese reino sea tu círculo personal, tu empresa, tu familia o tu propio destino. También debes aceptar, con fría lucidez, que ser astuto te condenará a una cierta soledad en muchos aspectos de tu vida. La mayoría de las personas prefieren la comodidad embriagadora de las ilusiones. La dulce mentira. Cuando hablas desde la claridad, cuando desvelas lo que otros se niegan a ver, te mirarán con extrañeza, como a alguien distante, incluso como a alguien cruel y desalmado. Ese es el precio ineludible de ver más allá de las apariencias. No todos estarán preparados para soportar tu mirada penetrante. Algunos se alejarán de ti, asustados, porque tu frialdad los incomoda, porque tu silencio los intimida, porque tu capacidad de leerlos los desnuda y expone. Pero eso no es una pérdida, es un filtro, una purificación. Quien no puede soportar tu claridad, tu visión sin velos, no merece estar cerca de tu poder, de tu verdadera esencia. El camino del astuto consolidado imbuido de intención profunda. Cada palabra que pronuncias es una herramienta afilada en tu arsenal. Cada silencio es una estrategia meticulosamente planeada. Eso te transforma en alguien que no puede ser derrotado fácilmente, porque incluso cuando sufres una pérdida aparente, esa pérdida ya estaba calculada con maestría para abrir un camino aún mayor, para servir a un propósito superior. Ese es el nivel máximo de dominio, cuando incluso tus propias derrotas, tus reveses, trabajan incansablemente a tu favor. Así que comprende esto con una claridad meridiana. El precio de ser ingenuo es vivir a merced de los demás, ser una hoja al viento. El precio de ser astuto es cargar con la soledad intrínseca de ver lo que otros se niegan a ver, de comprender verdades incómodas. Pero la recompensa, la recompensa es el dominio absoluto. La recompensa es la libertad inquebrantable de no depender de nadie más que de tu propia visión, de tu propia capacidad estratégica. La recompensa es caminar por la vida como alguien que ya no puede ser manipulado, que ya no puede ser engañado, que ya no puede ser derrotado sin su expreso consentimiento. Este vídeo no busca transformarte en un ser cruel sin sentido ni propósito. Pretende entregarte una mirada, una perspectiva que muy pocos se atreven a sostener, una mirada que desnuda la fragilidad inherente a la condición humana, que revela lo que verdaderamente mueve los hilos de las personas y que te posiciona en un nivel donde ya no eres la víctima pasiva, sino el arquitecto activo de tu propia realidad. Y si lo comprendes en su totalidad, si permites que esta verdad cale profundamente en ti, entonces te habrás vuelto peligrosamente astuto. Y nadie, absolutamente nadie, podrá volver a jugar contigo como si fueras una simple ficha en su tablero, porque ahora, el tablero está bajo tu control absoluto. En un mundo que a menudo nos ciega con el ruido, lo que acabas de presenciar fue un susurro de poder, una lección que resuena a través de los siglos. No se trata de lo que dices, sino de la historia que cuentas y de la creencia que forjas. Si este viaje para descifrar el alma humana, para entender las sombras y las luces de la estrategia, resonó en ti, entonces nuestro camino apenas está comenzando. No dejes que la corriente de la mediocridad te arrastre. Únete a nuestra comunidad de pensadores estratégicos, aquellos que se atreven a moldear la realidad en lugar de solo reaccionar a ella. Haz clic ahora mismo en el botón de suscripción, activa la campana y entra en este círculo exclusivo de conocimiento. Es aquí donde los secretos de la influencia son revelados y la verdadera fuerza es forjada, lejos de los ojos del mundo. Dale me gusta a este video para decirnos que estás listo para ir más allá de lo obvio. Tu acción es nuestra energía, y tu energía nos permite sacar a la luz las verdades más profundas. Vuelve siempre, porque este canal no es solo un lugar para escuchar, sino un refugio para aquellos que entienden que la mayor victoria es la que se conquista con inteligencia y maestría. Tu próxima gran revelación te está esperando.